yo les pasé, van a tener todo lo que es la tabla y cómo realizar o cómo trabajar con las tablas, ¿sí? Cuando nosotros, una tabla ya sabemos lo que es un conjunto de datos que está puesto en un formato de columnas y filas, y eso es una tabla. Esa tabla, para que nosotros le demos la función de tabla propiamente dicha, tenemos que utilizarla a través de la parte o la aplicación que dice insertar tabla, ¿sí? Esto, lo que yo les pasé ahora, es lo que van a poder trabajar directamente desde el Excel, ¿sí? Fíjense que acá empieza a hablar un poco justamente de la creación de la tabla, ¿sí? En la hoja número 2, ¿sí? Fíjense que acá es lo que nosotros tenemos la posibilidad de crear una tabla y que lo podemos hacer desde esta función. Desde la pestaña insertar nos va a aparecer la parte de tablas. Tablas dinámicas las vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, en las próximas clases. Hoy vamos a trabajar sobre tablas. Y les va a aparecer el diálogo de lo que es crear una tabla. Ustedes van a seleccionar, o mejor dicho, van a corroborar que el contenido de la tabla que ustedes quieren crear esté dentro del rango que establece ahí. Generalmente se hace automático, ¿sí? Entonces va a tomar los datos que están puestos en esa tabla. Tengan cuidado que, acuérdense, mejor dicho, que cuando ustedes tienen una tabla que tiene separaciones de columnas, esas separaciones no las va a tomar, salvo que ustedes se lo indiquen manualmente, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo. También es importante que tilden la parte de que la tabla tiene encabezado, si es que la tiene. Encabezado simplemente es el título, ¿sí? O sea, si la tabla tiene títulos, y las columnas, mejor dicho, tiene títulos, tienen que marcarlo. ¿Para qué? Para que el título no quede insertado dentro del contenido de la tabla. Si ustedes lo destildan y tienen un encabezado, o sea, tienen títulos, lo que va a ocurrir es que va a quedar esos datos insertos en los datos de la tabla, lo cual está mal porque no forma parte de los datos de la tabla, simplemente son títulos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros la creamos, la podemos crear con datos ya precargados o con datos que vamos a crear en este momento. Pero lo importante es que a cada uno de los datos que nosotros vamos a tener acá dentro de la tabla, se le llama registro, ¿sí? Ya pasamos de datos a hablar de registros, ¿sí? Bien, vamos a ir directamente ya al Excel. Estos tienen bastante para leer, ¿por qué? Porque bastante entre comillas, no son muchos, son 14 hojas. ¿Por qué se los doy? Porque acá ustedes van a poder consultar qué hacer con cada una de los datos y cómo darle formato, ¿sí? Que algo yo les expliqué igual la clase pasada, ¿sí? Bien, la utilización de filtros también, que no lo usamos, o sea, no lo trabajamos en el programa, la parte anterior, o sea, antes, recién ahora vamos a empezar a utilizar un poco la parte de filtros, ¿sí? Que los filtros básicamente sirven para justamente, como dice la palabra, filtrar, o sea, detectar datos que nosotros queremos encontrar, ¿sí? Fíjense que acá dice, filtrar una lista es seleccionar aquellos que corresponden con algún criterio, ¿sí? Ahora lo vamos a trabajar bastante. Bien. Bueno, dentro de las tablas tienen las funciones, ¿sí? Que también les va a permitir a ustedes, es más que nada la función buscar, ¿sí? Eso les va a permitir, esperen que estamos desde acá. Acá. Las funciones que están dedicadas justamente a lo que es la parte de base de datos les permite a ustedes es buscar ciertos contenidos específicos dentro de un cuadro de datos, ¿sí? Estas condiciones ustedes ya la trabajaron
con los ejercicios anteriores, o sea, cuando nosotros vimos la parte de los condicionales, ¿sí? Sumar sí, los otros también estaban desde ahí, ¿sí? Lo pueden encontrar con los ejercicios anteriores, ¿sí? Después siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Digo, no es que va a variar mucho los filtros. Así que tengan en cuenta que ya cuando ustedes van haciendo los ejercicios van teniendo un poco de práctica sobre estas fórmulas. Después tenemos la parte de resúmenes, ¿sí? Que esto es lo que vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar. Y en la misma semana tenemos la parte de tablas dinámicas, ¿sí? Que no lo vamos a llegar a ver hoy, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque es un poco más complejo y es la última etapa de Excel, ¿sí? Nosotros en teoría deberíamos terminar el jueves 4 de noviembre, ¿sí? Ese día deberíamos terminar, pero lo veo difícil, ¿sí? Así que, o sea, seguramente nos vamos a tener que extender una semana más. El tema es que el 4 de noviembre también, para que sepan, es el Día de la Autonomía de Berazategui y es feriado, ¿sí? Si ustedes no tienen problemas, yo no tengo problema de hacer la clase, ¿sí? Yo no tengo problema, es muy probable que lo hagamos. Lo que sí seguramente, yo después les voy a confirmar si lo vamos a hacer, si vamos a adelantar un martes, ¿sí? O sea, que sería el martes 9 y terminaríamos el jueves 11, ¿sí? Si todo sigue bien, la idea es terminar el jueves 11. Si llega a haber algún tema, ¿qué vamos a hacer el jueves 11? Perdón. ¿Qué vamos a hacer el jueves 11? El jueves 11 vamos a hacer la presentación de los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, es muy probable que yo le suba a la clase, o sea, que esta semana, este fin de semana, yo suba la clase, ¿sí? Para poder el 28, que terminaríamos con Excel, ya el 4 arrancaríamos con la clase puntual de PowerPoint y seguramente nos va a quedar algo de Excel dando vuelta porque la tarea es complicada. Y el 11 ya haríamos la exposición que corresponde al último trabajo, ¿sí? Y ahí ya daríamos por concluida. Después ustedes tienen hasta, vamos a dar, por ejemplo, hasta el 26 de noviembre para poder entregar todos los trabajos prácticos, ¿sí? La entrega de los trabajos prácticos, o mejor dicho, la evaluación del curso va a ser con los trabajos prácticos, ¿sí? Esa va a ser la manera de evaluar. Por eso nosotros cerramos el ciclo esa semana, ¿sí? La semana del 20 y pico. Bueno, después se los voy a comentar ya, después se los voy a comentar más adelante, para que la vayan preparando. Es algo sencillo, ¿sí? No va a ser nada complejo. En todo caso, si ustedes, por ejemplo, van a tener que hablar, si ustedes, por ejemplo, no pueden hablar o lo que fuera, se pueden grabar, ¿sí? Después lo vemos, ¿está? Pero la idea es que haya una presentación de cada uno de ustedes como para darle el ciclo final, ¿sí? ¿Y la presentación, profe, que se la tenemos que mandar a usted al WhatsApp o a dónde la mandamos la presentación? No, la vamos a hacer en vivo. Yo después les voy a comentar cómo. Ah, listo, profe. ¿Sí? Después la hacemos en vivo. Bueno, entonces, bueno, después, para que sepan más o menos, la idea es terminar el 11. Nosotros cerramos el ciclo el 20 y pico, seguramente la semana del 25 ya hay que entregar todos los formularios de los aprobados, así que yo calculo que ustedes van a tener tiempo hasta el 20, ¿sí? De entregar todo. Ya 22 y 23, esa semana me encargo de hacer los formularios y lo presentaré el viernes 26, ¿sí? Así que se los comento para que lo tengan en cuenta. Después,
Vamos a ver si llegamos con los certificados para fin de mes, para fin de noviembre. Así que cuando ustedes antes se apuren a entregar los trabajos prácticos, por ahí llegan a lo que es la entrega de certificados que tenemos planificados hacer, ¿sí? Así que cuando ustedes entregan los trabajos, mejor, chicos. ¿Sí? Así yo no tengo que estar a último momento corrigiendo y que eso me retrasa, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Ya les comento, digo, yo para los diplomas tengo que estar entregando los datos el 18, ¿sí? Para la entrega de certificados. Después, aquellos que lo entregan después y lo tienen corregido, se le va a entregar el certificado, pero quizás no van a poder participar del evento de lo que es el acto de la entrega de certificados que vamos a hacer para finales de noviembre, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta. Igual después más adelante lo vamos viendo. Bueno, retomemos esto un cachito. La actividad que nosotros vamos a trabajar va a ser con la misma planilla de datos que venimos trabajando en la clase pasada, pero que esta es la que ya vamos a utilizar hasta estos datos, lo vamos a utilizar ya hasta finales de la cursada. Bueno, ¿cuál va a ser la actividad? Primero les presento la actividad y después les digo cómo lo vamos a trabajar. Bien, nosotros la actividad que vamos a empezar a trabajar con los datos va a ser la de los filtros de funciones, perdón, los filtros y funciones avanzados. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es, con esta tabla misma que yo les di, ¿sí? Que ya es una tabla que está dividida como para poder trabajar, van a tener que ordenar los registros por apellido, en primer lugar, y luego por nombre. Agregar una columna para calcular la edad, eso ya lo tienen del ejercicio pasado, ¿sí? Lo tienen que volver a hacer, ¿sí? Si quieren, copian la fórmula y listo, ¿sí? Contar los participantes diferenciados, bueno, eso también ya lo hicieron, les pido que lo vuelvan a hacer, ¿sí? Porque la idea es practicarlo. Profe, pero Sí, ya está dividido yo ya tengo abierto el archivo que usted mandó para trabajar de la lista y ya estaba separado apellido con nombre. ¿Lo tenemos que hacer igual? no, lo que tienen que hacer es contar. Contar cuántos masculinos hay y cuántos femeninos hay. Ah, Utilizando, listo, ahí profe. fíjense que hay figura utilizando contar sí. ¿Sí? Que es algo Claro, que la misma fórmula que el primer trabajo. exactamente, sí. El ejercicio posterior es filtrar, ¿sí? Lo que tienen que hacer es filtrar los nacidos en Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Santiago y los vacíos, ¿sí? Ahora vamos a explicar cómo lo van a filtrar. Volvemos otra vez con el tema de sumar por un lado la cantidad de hijos casados y por otro lado lo de solteros, ¿sí? Esto lo hicimos también en la clase pasada, lo vuelven a utilizar. Y acá es donde Profe, se... pregunta. Sí, Después de filtrar el lugar de nacimiento, que me quedan algunos pocos, ahí tengo que sumar la cantidad de hijos de los pocos esos que filtré. bueno, ahora le voy a explicar cómo hacemos el filtrado. ¿Sí? El filtrado no les va a llevar, no les va a cambiar la tabla, ¿sí? Simplemente es algo visual, ¿sí? Sí, No es que vamos a dejarlo fijo el filtro de poner Mendoza, Santa Fe, Río Negro, no. Simplemente va a ser un ejercicio que van a hacer ustedes, ¿sí? Porque es algo sencillo, no es complicado. Después ustedes desfiltran, ¿sí? Y siguen trabajando con el punto F. Es simplemente una visualización, no va a quedar fijado así.
Bien, y acá es donde se pone lindo. Acá lo que van a tener que hacer ustedes a partir del punto G es agregar una columna que se arme la frase, el señor, con el nombre de la persona, nacido o nacida en el lugar de nacimiento, coma, es estado civil que figure en la tabla. No sé si ustedes sabían, pero ustedes lo que pueden hacer es poner o indicar una fórmula que vaya modificando los datos que ustedes quieran. O sea, que tengan datos fijos por un lado, o frases fijas por un lado, y después datos que sean más dinámicos. ¿Sí? Datos dinámicos significan que se van modificando constantemente según lo que ustedes quieren que se modifique. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Está muy bueno porque les sirve para hacer ciertas actividades. Acá lo vamos a hacer un ejemplo con esto. Y el punto HI es lo mismo, nada más que lo que tiene que hacer es cambiar la frase. ¿Sí? Tiene cantidad de hijos y también agregar una columna en lo que se arme la frase el señor tiene tantos años. ¿Sí? Eso es lo más importante de tablas. ¿Sí? Y después el ejercicio, el último ejercicio va a ser el de tablas dinámicas, que es un ejercicio un poco más complejo, pero que vale la pena que lo hagan para que puedan trabajar algún día con las tablas dinámicas. ¿Sí? Insisto en esta cuestión de que les da la posibilidad de tener datos al instante de ciertos datos. Es más, siempre que ustedes hagan y trabajen con tablas, o mejor dicho, con datos, siempre les aconsejo que utilicen tablas, ¿sí? Que utilicen esta función. Bien, bueno, vamos a hacer así. Vamos a arrancar con la parte de tablas nomás antes de que termine el Zoom. No sé si tienen alguna consulta por el momento. Bien. Bueno, a ver si este está vacío. Esta tabla que nosotros tenemos acá es una tabla que pueden tener cualquier persona de datos, ¿sí? Que pueden tener la necesidad de sacar ciertos datos para poder trabajarlos. Esta es una tabla normal, ¿sí? Es una tabla que tiene la posibilidad de poder agregar datos normalmente, sin tener problemas, o sea, es una tabla normal, son datos. Ahora, para Excel, ¿sí? Para Excel, estos son datos, o sea, no es una tabla. Si bien para nosotros nos figura como tabla y demás, para Excel esto es un conjunto de datos que está ordenado, que está puesto de esta manera. No lo tiene definido como tabla. Para poder definirlo como tabla y que Excel detecte que realmente esto es una tabla, vamos a tener que ir a la parte de insertar y vamos a tener dos funciones, tabla dinámica o una tabla normal. Por el momento vamos a ir por la tabla normal. La clase que viene arrancamos con lo que es tabla dinámica. ¿Sí? Cuando hacemos clic en tabla dinámica, fíjense que aparece ese simbolito, este cartelito que figuraba también en la tarea, perdón, en el manual, con la posibilidad de que ustedes puedan seleccionar. Ustedes igual lo pueden modificar, ¿sí? Esto es automático. Fíjense que tiene el signo pesos, ¿sí? Acuérdense que el signo pesos significa que esto está bloqueado, o sea, que no se va a modificar. Vos vas a agarrar siempre esta cantidad de datos. ¿Están bien? Bueno, a ver. Para verificar que esté bien, mientras que no haya espacios en blanco, no hay problema. ¿Sí? O sea, esto significa que mientras que en ninguna de las celdas, ¿sí?, haya un espacio en blanco, perdón, que en ninguna fila
o en una fila no hay espacios en blancos, no hay problema. No pasa nada si en una fila, por ejemplo, no sé, en esta parte donde dice Dora Julia está borrado esto, no pasa nada porque hay un contenido en toda la fila. El problema es cuando está, por ejemplo, así. Cuando ustedes tienen todos los datos así y que existe una fila en blanco, entre todos esos, la tabla se va a cortar ahí, ¿sí? O sea, no va a continuar con los datos. Entonces, si ustedes verifican que no hay espacios en blanco, ni de filas, ni de columnas completas, no van a tener problema de crear la tabla de manera automática. Pero si ustedes quieren corroborarlo, directamente corroboran. Estamos en la letra M, es la última, y la letra, y la fila 494 es la última. ¿Sí? Entonces, vamos a insertar, fíjense que yo no selecciono nada, y automáticamente me tira desde A1 a M424, ¿sí? O sea, toda la tabla. Acuérdense que esto ya lo deberían saber, pero cuando existen dos puntos, cuando existen dos puntos, significa que ustedes están sumando todo el rango, o sea, están seleccionando todo el rango, no a uno solo y M24 por un lado. ¿Sí? Cuando ustedes tienen los dos puntos, significa que agarran todo el conjunto de datos entre A1 y M94. ¿Sí? Eso significa los dos puntos. ¿Está? Le hacemos clic en aceptar. Y fíjense cómo se modificó la tabla, o sea, va a aparecer unos datos y colores, mejor dicho, y arriba de todo donde dice, fíjense que apareció una herramienta de tabla, ¿sí? Vamos a ver, voy a volver para atrás, ¿sí? Fíjense que no está la herramienta de tabla, ¿sí? No figura nada. Yo selecciono acá y no me figura nada. Una vez que yo selecciono esto, fíjense que automáticamente les va a aparecer una herramienta de tabla. Entonces, primero y principal, tengan siempre en cuenta qué puede aparecer en esta parte, ¿sí? En la parte de herramientas de tabla, cuando ustedes seleccionan una celda. ¿Por qué? Porque por ahí la celda, por ahí la tabla esta está creada como tabla común de Excel, ¿sí? O sea, no estos datos. Capaz que está creada como tabla, pero como tiene estos datos, ustedes, como tiene este formato, mejor dicho, o sea, no tiene sombreado, no tiene nada, dicen, es una tabla común. Si ustedes seleccionan y de repente ven que les aparece este simbolito que aparece hoy, que es herramienta de tabla, significa que la tabla es una tabla, ¿sí? Bueno, corto acá para no tener que cortar yo el tema, ¿sí? Así que nos volvemos a conectar con el mismo link.